Dios les bendiga, hermanos y amigos que escuchan este audio. Soy el pastor Gustavo Morales, compartiendo con ustedes la lectura del libro Sea una iglesia acogedora, escrito por el pastor Tom Rainer. Y esta es la cuarta parte del capítulo 1, que a manera de pregunta se titula ¿Somos tan acogedores como creemos? En esta cuarta parte de esta lectura del capítulo 1, el autor nos comparte las 10 razones principales que, basadas en una encuesta que realizó en Estados Unidos, son las respuestas de los visitantes del por qué no regresan por segunda vez a una iglesia. Y dice así: número 1. El tiempo de ponerse en pie y saludar en la reunión fue poco amigable y raro. Cuando vi por primera vez que esta respuesta llegaba por centenares, me sorprendió, y al indagar más descubrí que había dos problemas con el momento de ponerse en pie y saludar. Primero, algunos visitantes se sienten incómodos con el ejercicio. Parecía una especie de ritual más para los miembros de la iglesia que para quienes la visitaban. Segundo, es que a algunos visitantes no les importó el momento de levantarse y saludar, pero tampoco se sintieron incluidos durante la bienvenida, o bien se les ignoró por completo o les inundaron con lo que ellos describían como saludos superficiales. Hablaré más sobre este asunto en el siguiente capítulo. Número 2. Miembros de la iglesia poco amigables. La mayoría de los miembros de las iglesias no se consideran poco amigables, pero no se ven ellos desde el punto de vista de quienes visitan la iglesia. Por lo general no hablan con los visitantes porque no los conocen, y los miembros de las iglesias por lo general buscan la comodidad de los grupos de aquellas personas que ya conocen. Número 3. Zonas para niños sucias e inseguras. Esta respuesta es la que más comentarios emocionales generó. Si su iglesia no tiene procedimientos de seguridad claros y la zona para niños no les parece limpia e higiénica a los visitantes, no espere que familias jóvenes regresen a su iglesia. Sin duda, a medida que aumenten los comentarios sobre las zonas para niños, no espere que las familias jóvenes la visiten ni siquiera una primera vez si no están listos. Número 4. Ningún lugar para obtener información en la iglesia. Los visitantes están formados por sus experiencias para buscar un centro de información y de bienvenida. Algunas iglesias no tenían ningún centro de información como tal. Algunas iglesias sí lo tenían, pero no se podía encontrar. Y algunas iglesias lo tenían en lugares bien visibles, pero no había nadie atendiendo el centro de bienvenida. Los visitantes nos dijeron que eran reticentes a ir a un centro de bienvenida que no estaba siendo atendido por nadie. Quizás sería mejor que la iglesia no tuviera un centro de información y bienvenida si no va a haber allí nadie que pueda ayudar a las visitas. Número 5. Mala página web de la iglesia. Casi todos los visitantes de la iglesia miraron la página web antes de ir a una reunión. Aunque decidieran visitar la iglesia después de mirar una mala página web, visitaron la iglesia con una predisposición negativa. Los dos puntos críticos que los visitantes quieren ver en una página web son la dirección de la iglesia y el horario de las reuniones. Es así de básico. Tengamos en mente esta realidad. La página web de la iglesia es ahora la puerta principal de la iglesia. ¿Se sentirán los visitantes bienvenidos cuando entren por la puerta de su iglesia? Veremos este asunto en detalle en el capítulo 3. Número 6. Mala señalización. Si usted ya ha estado en su iglesia unas cuantas semanas, no necesita señalización alguna, pero los visitantes sí, y se frustran cuando no tienen señales claras que les indiquen el estacionamiento, la entrada al santuario, la zona para los niños y otras ubicaciones. Veremos también esto con más detalle en el capítulo 3. Número 7. Lenguaje eclesial en el interior. Escuché las palabras en la reunión del domingo en su iglesia.
escuché los anuncios, escuché el sermón, escuché las conversaciones casuales y me parece familiar para los miembros de la iglesia que ya tienen años ahí. Pero si lo escuchan los visitantes que llegan por primera vez, quizá ellos no lo entenderían. Bueno, eso es lo que nos han dicho los visitantes, que salieron de algunas iglesias pensando que gran parte del lenguaje era extraño para ellos y lleno de acrónimos. Número 8. Reuniones aburridas y malas. Mi sorpresa no fue que este factor estuviera entre los 10 primeros, fue que ocupaba la posición número 8 en la lista de preocupaciones frecuentes. En el pasado, los líderes de las iglesias pequeñas me decían que no tenían los recursos para tener reuniones de calidad. En la era digital, con tantos recursos, ninguna iglesia puede ya usar esta excusa. Número 9. Los miembros le dicen a los visitantes que están en el banco o la silla equivocada. Yo creía que esto era una conducta ruda e insensible que había desaparecido hace años atrás. Sin embargo, los visitantes de las iglesias nos dijeron que no. De hecho, el comentario más común era: ¿está usted sentado en mi sitio? Increíble, totalmente increíble. Número 10. Instalaciones sucias. Algunos de los comentarios fueron brutales. Parecía que no habían limpiado toda la semana, no hay papeleras por ningún lado, los baños estaban peor que en una mala gasolinera, los bancos tenían más manchas que un anuncio de detergente. Ya se imagina, una iglesia sucia comunica a quienes llegan de visita que en realidad no nos importa que estés aquí. Bien, estos son los 10 puntos que los visitantes dan como razones principales por las cuales no regresan o no visitan por segunda vez una iglesia. ¿Qué podemos aprender de lo que acabamos de leer, de estas 10 razones por las cuales algunos visitantes no regresan por segunda vez a una iglesia? Voy a tomar algunas de ellas. Por ejemplo, la primera dice que el tiempo de ponerse en pie y saludar en la reunión fue poco amigable y raro. En algunas iglesias, en lo personal, las 2 iglesias que anteriormente tuve el privilegio de pastorear, teníamos por costumbre que al tiempo de la bienvenida, después de que presentaba a los visitantes y les daba la bienvenida, cantábamos como congregación un himno que viene en el himnario bautista, es el himno 510, que se titula Con gran gozo y placer, y dice: con gran gozo y placer nos volvemos hoy a ver, los hermanos otra vez, nuestras manos estrechamos, en contenta el corazón, ensanchándose de amor. Y es un maravilloso himno. Y después de cantar la primera estrofa, durante el coro y las siguientes estrofas, teníamos por costumbre saludarnos, ¿verdad? Saludarnos, toda la congregación, salir de sus lugares, saludar al de enfrente, al de al lado, al de atrás, y bueno, eso hacíamos. Pero entendiendo lo que el autor nos dice aquí, pues sí, para nosotros como miembros que ya nos conocemos, eso resulta fácil y resulta cómodo, ¿no? Salir de nuestra banca y saludar a hermanos, hermanas, a quienes ya conocemos, a quienes nos da gusto verles en nuestras reuniones, pues para nosotros no representa ninguna dificultad, ninguna incomodidad. Pero visto desde la perspectiva del visitante puede parecer todo lo contrario, porque imagínese para el visitante salir y saludar a quienes nunca ha visto o a quienes prácticamente pues no conoce. Quizás si alguien más le invitó de la congregación y excepto a esa persona, hermano o hermana, pero de ahí en fuera más del 90% de la congregación no le conoce, pues puede resultar incómodo.
optaría a lo mejor por quedarse en su lugar, y también resultaría incómodo a lo mejor que todo el mundo viniera y le saludara, o que quizá fueran pocos los que le saludaran y le ignoraran. Entonces uno debe tener cuidado con eso. Como enseñaba, cuando saludamos tenemos que ser muy sabios y tenemos que tener discernimiento, aprender a observar. La misma persona nos da la pauta, ¿verdad? Si la persona cuando le saludamos se abre a un intercambio de palabras, a una plática, o sencillamente la persona con que le saludemos para la persona es más que suficiente, y no quiere la persona hablar porque le da pena, porque le resulta incómodo, y uno debe tener ese discernimiento con el visitante que es para él más cómodo. En su momento, cuando empiece a venir más veces, pues le empezaremos a conocer, él empezará a abrirse un poco más, y bueno, podremos tener más comunicación, más confianza, pero eso se va a ir dando a través del tiempo. Lo que sí es que uno tiene que ver si ya un visitante, hay algún hermano o hermana que ya está hablando con él o con ella, pues no interrumpir, ¿verdad? Simplemente pasamos y con una sonrisa pudiera ser más que suficiente, un hasta luego, un con permiso, un qué bueno que vino, y seguimos para no interrumpir la plática que a lo mejor un hermano o una hermana ya está entablando con ese visitante, ¿verdad? Y no hacerle sentir incómodo. Igual cuando saludamos, no debemos preguntar cosas que a lo mejor para el visitante pudieran también ser incómodas, ¿verdad? A menos que la situación así se preste, o que veamos que es una persona que, sobre todo esto para los varones, y ahí es donde los varones tienen un papel muy importante. Si usted ve que un visitante pudiera de alguna manera representar un peligro o que no inspire confianza, pues ahí sí, ¿verdad? Los varones a acercarse y preguntar con mucha sabiduría y mucha prudencia, cuestionar, hacer una plática para que usted pueda ver quizá un poco cuál es la intención de la persona, por qué nos está visitando. Y eso sí, yo necesito que como pastor que los varones estén alerta en ese sentido, no las hermanas, porque no quiero exponerles, porque quiero cuidarles, ni los niños ni los jóvenes, pero creo que sí los varones, inmediatamente cuando detecten a alguien que a lo mejor no inspira mucha confianza o deja ver que tiene otras intenciones, ahí sí los varones no deben esperar a que el pastor haga todo, a que el pastor vaya. Muchas veces saludo al final del culto a la mayoría, trato de hablar de manera breve con todos, saber cómo están, qué necesidades, cómo puedo orar, pero me ayudaría mucho si los varones hicieran eso cuando ven que hay algo, alguien, ¿verdad?, que no pinta bien sus intenciones. Y bueno, hay que tener mucha sabiduría y mucho discernimiento en todos estos casos. También habla ahí de que hay miembros de la iglesia que son poco amigables. Uno debe cuidar muchas veces su tono de voz, sus gestos, porque no queremos dar una imagen equivocada ni de nosotros mismos ni de la iglesia. No queremos dar a pensar que somos cortantes, somos engreídos o somos orgullosos, o no. Siempre debemos cuidar eso. Saludamos a todos con una sonrisa, a quienes ya tenemos tiempo y a quienes son nuevos y a quienes visitan por primera vez la iglesia. Que vean un buen espíritu de unidad, de amistad, de confianza, ¿verdad? Y siempre, como he dicho, teniendo cuidado. Cuando son hombres, corresponde más a los varones, ¿verdad? Eso. Cuando son mujeres, saludando a un visitante varón, igual, ¿verdad? Un saludo con todo respeto, y quizá hasta ahí, porque a veces se puede malinterpretar, y yo quiero cuidar
principalmente a la iglesia. Los visitantes son bienvenidos, pero no les conocemos. Y cuando son mujeres, pues ahí sí, los varones también de manera cortés, pero ya ahí entrarían las hermanas. Y eso es lo que debemos ir aprendiendo. Los varones se encargan de varones, las damas se encargan de las damas que nos visiten, ¿verdad? Jóvenes se acercan con jóvenes, ¿verdad? Señoritas con señoritas, y de esa manera nos cuidamos, y de esa manera pues todos nos involucramos y servimos, ¿verdad? En la iglesia. También tener cuidado de eso, de no hacer grupitos, ¿verdad? Es muy común, muy normal que hagamos amistad, y eso es bueno, pero debemos hacerlo con todos, no dar la idea de que la iglesia se divide internamente en grupos, en amistades. No, siempre tratemos de saludar y de platicar a otros con los que quizá no platicamos mucho, que todavía no conocemos mucho, irnos conociendo, y que llegar al punto como lo que pasó el domingo, que para mí fue de bendición, los equipos que hicieron para la kermés del Día del Padre, que llegue ese punto donde se puede trabajar. Hoy en esta actividad trabajaron un grupo de hermanas, habrá otra actividad y se van a volver a mezclar y van a trabajar con otras hermanas diferentes, y que no haya ese problema nunca de decir, no, yo con esta hermana o yo con este hermano no me ponga, o cámbieme de grupo, o prefiero no trabajar con él, o prefiero no hacer equipo. No, que no lleguemos a ese punto, sino al contrario, que con quien trabajemos, que con quien hagamos equipo, podamos decir qué bendición, cómo disfrutamos, cómo nos reímos, hubo unidad, hubo esfuerzo, hubo trabajo, y todos al parejo. Y creo que así fue en esta actividad, y estoy orgulloso de ustedes como iglesia por su esfuerzo, por su trabajo, y sigamos así, sigamos creciendo en esa área. La verdad que fue un tiempo maravilloso, los juegos, la comida, el compañerismo que se tuvo fue muy, muy edificante, ¿verdad? Inclusive creo que hasta algunos visitantes también participaron, y eso es bueno porque les hace sentir a ellos la confianza de involucrarse con gente que nunca habían conocido, con quien nunca habían convivido, y el hecho de que ellos quisieran participar en los juegos, en la comida, eso habla que les inspiramos confianza, ¿verdad? Para sentirse parte de nuestra iglesia, y yo estoy encantado con eso, hermanos, porque creo que es el esfuerzo, creo que como iglesia están haciendo un buen trabajo, y quiero felicitarles y decirles que como pastor me siento orgulloso, honrado por la labor de ustedes, hermanos. Que el Señor nos siga ayudando para seguir adelante en esta área. También habla aquí de tener áreas limpias y seguras, tanto en la cuna como en las instalaciones, de manera general en la iglesia. Y esto, hermanos, requiere, como lo he dicho desde el principio de la lectura de este libro, que oremos muchas veces, ¿verdad? Pero requiere también que trabajemos, y muchas veces requiere también que demos. El hacer el aseo de la iglesia es un gran trabajo, porque son muchas áreas las que hay que limpiar, mantener. Hasta ahora, la mayoría de las veces y del tiempo, lo hemos hecho mi familia y su servidor, ¿verdad? Mi esposa, mis hijos, pero siempre es cansado, siempre a veces también los tiempos a veces no nos dan, porque tenemos que organizar muchas otras cosas también, y estar al pendiente, y a veces el combinar todo esto a veces sí nos resulta un poco pesado y complicado. Y yo quiero animarles también a ustedes a involucrarse en esta área del aseo. Hay muchas formas en que usted puede involucrarse. Usted puede involucrarse viniendo a hacer el aseo entre semana, ¿verdad? Para el domingo. Usted puede involucrarse, y próximamente voy a hacer un rol sobre eso, para que todos podamos participar. Y de esta manera pues es servir a Dios también, ¿verdad? Por supuesto que lo es el hacer el aseo,
A veces son los ministerios que poco hay participación. La mayoría, ¿verdad? Y es en general como seres humanos, son los ministerios que como nadie ve, nadie aplaude, nadie toma en cuenta o reconoce muchas veces, pues son los ministerios que poco nos gustan. Y hablo de manera general en el cristianismo, y aún si fuera entre los inconversos, creo que sería igual, ¿verdad? Porque a lo mejor nos gusta más lo que se reconoce, lo que se ve, lo que llama la atención. Sin embargo, este ministerio del aseo es una manera de servir a Dios. Yo recuerdo que como empecé fue así en los ministerios que Dios me ha permitido, o en mis inicios fue así. No fue como maestro, no fue como predicador, no fue como líder, sino fue ayudando en mantenimiento, ayudando en el aseo, ayudando en otras áreas, porque el pastor decía, si puedes estar detrás de una escoba, puedes estar detrás de un púlpito. Y yo agradezco a Dios por eso, porque eso le va formando a uno carácter, lo va enseñando a uno a pues mantener los pies sobre la tierra, a servir de corazón, a hacer las cosas para Dios. Y quiero animarle a eso, ¿verdad? A considerar el poder involucrarse en el aseo. Yo creo que si por familias lo hiciéramos, 2 familias por semana, nos podría tocar hasta de una vez cada 2 meses, y eso ayudaría, y me ayudaría a mí mucho para pasar mi mayor tiempo en el estudio, en la organización de las actividades, entre otras cosas que requieren de tiempo para mí en lo personal como pastor. Y también podemos participar del aseo a través de poder ayudar a traer materiales para la limpieza, bolsas para basura, detergente en polvo, detergente líquido, jabón para manos, papel sanitario, entre muchas otras cosas que se ocupan, ¿verdad?, para mantener estas instalaciones limpias, presentables, escobas, trapeadores, jergas, etcétera, etcétera. Entonces, todos podemos participar de una o de otra manera. Incluso recuerdo otras iglesias que el Señor me había permitido pastorear, y creo que esto pudiera ser una buena opción para muchas iglesias. A lo mejor alguien dice, bueno, yo no puedo por mis horarios, por mis tiempos, por la distancia, pero con todo gusto podría pagarle a un joven o a una familia que tiene necesidad, y a lo mejor dar 300 pesos, ¿verdad?, para poder, es un decir, para poder ayudarles, y ellos me ayudan a mí y ayudan a la iglesia en hacer el aseo. Y eso también pudiera ser una opción que podríamos considerar, dado que nosotros cuando hemos hecho el aseo lo hacemos, por ejemplo, para el miércoles lo hacemos lunes y martes, para el domingo lo hacemos viernes y sábado, porque es mucho, y hacerlo todo completo a veces, como nada más somos una familia, no alcanzamos muchas veces, porque hay que hacer más cosas. Si a lo mejor dedicáramos todo el día sería diferente, pero son ideas que quiero que consideremos, y quiero pedirles y animarles que también participemos en esta área. Hay muchas cosas que todavía se van a estar haciendo en el mantenimiento. Viene lo de las bancas, viene lo del piso, ¿verdad?, de la iglesia, viene también las cámaras que se van a instalar, muchos factores de iluminación también, etcétera, etcétera. Entonces queremos que este lugar se vea bien para la gloria de Dios, que las instalaciones estén presentables, estén cómodas para los que asistimos, pero también para quienes nos visitan. El hecho de tener una iglesia limpia, presentable, con bonitas instalaciones, no es a manera de presunción, no es a manera de querer aparentar. No, yo quiero hacer eso porque dice, por ejemplo, Crónicas 29:3, por cuanto tengo mi afecto en la casa de mi Dios, porque queremos mostrarle a otros que este lugar para nosotros
es importante porque está la presencia de Dios, porque se predica su palabra, porque gente viene a escuchar el evangelio, porque vidas son transformadas, son animadas, son retadas, y queremos mostrar, ¿verdad?, que para nosotros Dios es importante. Así como cuidamos nuestros hogares, que estén cómodos, que tengamos a lo mejor un buen piso, una buena sala, que tengamos una buena cocina a la medida de nuestras capacidades y posibilidades, y muchas veces aún más allá de ellas, esforzándonos, ahorrando, o a veces inclusive hasta endeudando, que no es lo que queremos hacer aquí. Pero lo que quiero decir es que si lo hacemos por nuestra casa donde vivimos, lo cual es válido, ¿por qué no hacerlo por este lugar que debiera ser especial para nosotros? Bien, otra de las cosas también aquí que Él nos comparte de las respuestas y que quiero también enfatizar es que acerca de la información, habla en el punto número 4, que no hay ningún lugar para obtener información de la iglesia, o que hay en el número 5 una mala página web. Y bueno, gracias a Dios que muchos visitantes han llegado por la página web, ¿verdad? Porque ven la dirección, los horarios, los teléfonos, y así es como han llegado. Este domingo vinieron 3 jóvenes porque han pasado por aquí por cuestiones de su trabajo rumbo a Plaza Delta, y veían afuera nuestros horarios, nuestros teléfonos, y así fue como llegaron. Otros han llegado porque encontraron la página web, y bueno, ahí venía esta información, o por la página en Facebook. Y eso también en su momento vamos a seguir trabajando. Si hay alguien que quisiera participar en esto, en el diseño de estas páginas, en el darle seguimiento, eso también podría ser de mucha ayuda. Es mucho trabajo, muchas veces eso, y a veces como pastor me falta tiempo para poder enfocarme también en esas áreas, porque mi principal enfoque es en estudiar, en orar para los cultos, para los mensajes. Esa es mi prioridad, y todas estas cosas también son importantes, pero a veces si me dedicara también de lleno a eso, me restaría mucho tiempo. Si hay alguien, ¿verdad?, entre la congregación que quiera participar y decir, yo puedo darle seguimiento a la página web, a la página en Facebook, yo puedo darle una lista de ideas, ¿verdad?, qué es lo que queremos publicar, en cuestiones de horarios, en cuestión de estudios, de materiales, y que pudiera ser de utilidad y de bendición a otros, ¿verdad?, también a la misma iglesia. Entonces eso requiere también trabajo, eso requiere inversión, ¿verdad? Inclusive en algunas plataformas hay que pagar, pero vale la pena porque tiene un mayor alcance, porque lo ve más gente, etcétera, etcétera. Entonces, si alguien ahí quisiera participar, también sería de mucha ayuda y de mucha bendición. Luego nos habla también, aquí nos comparte algo que dice que la mala señalización, en el punto número 6, y esto es que, pues sí, nosotros conocemos las instalaciones de la iglesia. Hay algo que debemos hacer. Cuando un visitante nos pregunta por los baños, más que decirle si estamos arriba, pues mire, baje las escaleras y entra por una puerta café, y ahí a la derecha está el de mujeres, y da la vuelta y está el de hombres. Lo más correcto, y lo podría ser, que en el caso de las damas, si es una dama, le puedan decir, con gusto, mire, venga, le enseño dónde están, ¿verdad? Y le lleva hasta la puerta, y estamos para servirle, con permiso. Si es un hombre, pues se encarga otro hombre, ¿verdad? Y le dice y le lleva hasta donde está, ¿verdad? Y se retira. Entonces eso podría ser a veces más apropiado que nada más decirle, y para nosotros es fácil porque ya sabemos dónde está, pero para él puede ser complicado, para el visitante. Entonces, o dónde están los salones, o etcétera, etcétera. Son cosas que podríamos tener la amabilidad de guiarles y mostrarles hasta el punto donde está lo que requiere ese visitante. También habla aquí de que el lenguaje en la iglesia interior, siempre debe haber un buen lenguaje, y esto no debe malinterpretarse, debe ser un lenguaje sano,
donde no hay malas palabras, donde no hay dobles sentidos, donde no hay insultos, no hay apodos, no hay faltas de respeto. Eso que sin duda no debe cambiar jamás, ¿verdad? Desde el niño hasta el joven, hasta el adulto, hasta el anciano, siempre nos dirigimos, nos hablamos con amor y con respeto, y para edificarnos y para animarnos, ¿verdad? Desde luego que eso no quiere decir que a veces nos vamos a los extremos de querer espiritualizar o querer aparentar demasiada santidad, que pensamos que bromear o reírnos no es correcto. Creo que es correcto cuando es dentro de los límites sanos, de los límites del respeto, ¿verdad? De la sana convivencia, del sano compañerismo. A mí me parece que eso es bueno. El domingo tuvimos un juego con matrimonios, hicieron un juego con matrimonios, y la verdad que fue de mucha bendición. Nos reímos, aprendimos, y eso a veces el visitante debe notarlo, que como cristianos no estamos amargados, no nos espantamos, no nos damos golpes de pecho, sino que en el buen lenguaje, ¿verdad? De los límites, repito, del amor y del respeto, es entendible para todos. No estoy de acuerdo con el lenguaje inclusivo que hoy en día se utiliza. Eso es completamente diferente, y el autor no se refiere a un lenguaje inclusivo como hoy en día está ese tipo de lenguaje inclusivo dañado, disfrazado de la ideología de género y de otras cosas. No, pero de un lenguaje donde el inconverso puede entender lo que quiero decir, puede entender a lo que queremos referirnos, y puede serle de ayuda y de bendición también a su vida. De eso se trata, y eso es lo que el autor habla y comparte, ¿verdad? No solamente tener un lenguaje que nada más nos comunicamos entre nosotros y es entendible entre nosotros, sino que también puede incluir al inconverso y puede serle de ayuda, de bendición y de aprendizaje a él mismo. Luego termina ya casi, dice que reuniones aburridas o malas. Y también dice eso en el 8, y también dice ahí que los miembros en el 9 les dicen a los visitantes que están en el banco o en la silla equivocada. Primero, el 8 dice que reuniones malas o aburridas. Eso es lo que trato de cuidar mucho. La iglesia no es un cine, no es un circo, no es un teatro, no es un parque, no es un asilo, una casa hogar, una guardería, no es nada de eso. ¿Y por qué dirá, pastor, por qué menciona todo esto? Sí, porque no buscamos entretener o divertir a la gente. Esa no es la prioridad de la iglesia, y eso quiero dejarlo bien en claro. Comparto lo que el autor dice de los cultos malos y aburridos, pero no por eso vamos a salirnos del buen orden, o no vamos a salirnos de la sana doctrina por buscar entretener a la gente, por buscar que la gente no se aburra. Jamás. Cuando iglesias hacen eso, han perdido el enfoque y se vuelven en club social, se vuelven en circo, se vuelven en parque, se vuelven en todo. Y las iglesias que hacen eso tratan de agradar a los hombres en lugar de agradar a Dios. Y no quiero eso. La iglesia tampoco es una casa hogar, un asilo, un colegio. No lo es. Iglesias, amigos míos, pastores, tienen ministerios donde tienen escuelas, asilos, institutos, primarias cristianas, secundaria, preparatoria. Yo mismo fui director de un instituto bíblico, y eso es bueno, pero ese no es la prioridad de la iglesia. La prioridad de la iglesia es la gloria de Dios, número 1, número 2, la edificación de los creyentes, y número 3, la salvación de las almas. Así, en ese orden es las prioridades de la iglesia: la gloria de Dios, que Dios sea glorificado ante todo, sobre todo, Él debe ser glorificado. Número 2, la edificación de los creyentes a través de la predicación, de la enseñanza, del buen compañerismo, de la sana doctrina. Y número 3, la predicación del evangelio, la salvación de las almas a través del mismo. Entonces, las iglesias no deben perder ese enfoque. Entonces,
¿qué debemos hacer para no tener cultos malos y aburridos? Eso también es importante y creo que se puede lograr sin hacer locuras, y perdón por lo que voy a decir, pero sin hacer payasadas, ¿verdad? Se puede lograr y creo que lo hemos logrado a través, por ejemplo, trato de que por eso tengamos compañerismo, cada 15 días traigamos comida y pasemos tiempo juntos y nos vamos conociendo, ¿verdad?, entre nosotros y vamos aprendiendo de las experiencias de otros, o vamos sabiendo cómo podemos orar por las necesidades de alguien más, y el tener reuniones de jóvenes y próximamente reuniones de matrimonios, el que los niños tengan sus clases, es precisamente por eso. Y aún en los cultos estamos tratando de ir mejorando. Ahorita oren mucho por los jóvenes. Algunos de ellos van a empezar a aprender guitarra, otros que ya aprendieron este domingo tocaron un especial, y queremos que eso continúe. Queremos empezar a tener los himnos ya no con pistas, sino con las guitarras, y poco a poco el Señor vaya añadiendo otros instrumentos, un piano, violines, flautas, y poder tener una orquesta. Y esa es mi oración, y estoy trabajando para que eso pueda ser posible también en la iglesia. Y eso da una vitalidad enorme a la hora de cantar los himnos. Trato de prepararme con las series que predico, que enseño, ¿verdad? Para tener siempre un alimento fresco, doctrinalmente puro, correcto, y la iglesia salga edificada, salga usted sintiendo Dios me habló, hoy aprendí algo, hay cambios que necesito hacer en mi vida, la palabra de Dios fue clara, fue eficaz. Entonces esa es la manera en que podemos tener cultos edificativos, el tener una buena actitud, un buen compañerismo, decir qué bendición la actitud de los hermanos. Hay un buen compañerismo, hay unidad, hay amor, hay respeto. Eso hace que los cultos no sean aburridos y no sean malos. Cuando una iglesia se envuelve en conflictos, en chismes, en críticas, en quejas, se pierde ese buen espíritu. Y debemos siempre cuidar eso. Pensamos de manera diferente cada uno, y eso es válido. Tenemos diferentes batallas, diferente trasfondo, atravesamos diferentes circunstancias, pero a la hora que llegamos a los cultos debemos ser uno solo como cuerpo de Cristo, uno solo, en el mismo espíritu, en el mismo sentir, en el mismo corazón humilde, dispuesto a Dios, háblame, Dios, úsame, Dios, ayúdame a ser de bendición a mis hermanos. Siempre vengamos con esa actitud. A veces, más que esperar qué van a hacer por mí, cómo me van a animar, cómo los demás me van a recibir, siempre tenemos que venir pensando cómo puedo ser de bendición, de ayuda, de ánimo a la vida de mis hermanos. Entonces mantengamos ese buen espíritu que hasta ahora, repito, yo estoy agradecido con Dios por esta iglesia maravillosa, la Iglesia Bautista Fundamental de México, por el buen ánimo, la buena disposición, el trabajo que se ha realizado, y les animo a que sigamos adelante, amados hermanos. Y bueno, estos son los 10 puntos que el autor nos comparte. En el siguiente audio estaré compartiendo ahora otros 10 puntos, pero sobre los visitantes que contentos, que regresaron nuevamente por segunda vez a las iglesias que visitaron, e inclusive se llegaron hasta quedar ya como miembros de esas iglesias. Gracias por escuchar este audio, que Dios le bendiga.